La indefinición con la fecha de finalización del año escolar, del presente año escolar, o más bien de las vacaciones navideñas, correcto, creó irritación en muchos sectores sociales y en muchas personas, dentro de las que me cuento yo. Cuenta. No es posible, Alejandro, cuéntanos, que nosotros estemos hablando de variación de una fecha porque un sindicato lo diga cuando previamente se acordó un calendario para el año escolar presente. Entonces, después ¿en qué fecha entró vigencia ese calendario? Ese calendario se aprueba en periodo de vacaciones junio, julio. Entonces está aprobado desde ahí. Para normar el siguiente año escolar que regularmente empieza en agosto. Septiembre. Entonces es una cosa que se establece ahí 4, 5 y 6 meses antes. Sí. Ahora viene con qué. La Asociación Dominicana de Profesores entonces se destapa con la noticia de que ellos van a irse de vacaciones navideñas a partir del día 16 de diciembre. Porque lo decidieron ellos. Porque ellos lo decidieron. El ministro entonces responde que no, que lo que se establece en el calendario es que es el día 23. Ok. Entonces, uno ve... Y hubo finalmente un acuerdo. Le quitaron 2 días y lo pusieron el 21. Ante esa disputa se reúne nuevamente el Consejo Nacional de Educación para normar lo ya normado en el calendario y entonces modificar lo que ya se había acordado y se había firmado, incluyendo a la ADP. ¿Qué significa un día? Un día en educación. En educación, solo tomando como parámetro el desayuno escolar, Ajá. que según el INAVIE alcanza los 1.800 millones de pesos mensuales, son casi 85 millones de pesos diarios. ¿Qué va a hacer el ministerio y qué va a hacer la ADP con esos 85 millones de pesos diarios que ya pagó en contrato a suplidores del desayuno escolar? Para esos días. Para esos días. Estamos hablando del 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 5 días. Multiplícalo casi por 80. 500 millones de pesos. Estoy dándole esa orientación. Es un punto presupuestario relevante. Sí. Después viene la pérdida de horas. La pérdida de horas, de calidad de enseñanza, de enseñanza de los muchachos, y sin dejar de mencionar también la parte en salarios que proporcionalmente también se le está pagando a esos profesores que simplemente han dejado de dar las clases y quieren más vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ADP? Tiene que discutir eso cuando está diseñándose el plan de estudio y la programación. Ahí es que usted tiene que discutirlo. Ahí es que no lo puede cambiar. Las reglas de juego no se cambian en la marcha. Es un principio básico de responsabilidad. Eso me recuerda a mí Citracodes. Citracodes era lo que gobernaba la CDE cuando era CDE. Entonces tú apoyaste las represiones de Balaguer al sindicato. No, pero entiendo las respuestas, porque era un sindicato que controlaba y no es posible. Explícale a la gente, pues no, una parte que no está escuchando. Citracodes era el sindicato de trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad. Mucho poder llegó a tener. Que consiguió una respuesta entonces estilo Balaguer, dictatorial, represiva y violenta. Y lo destruyeron. Y lo disolvió y lo destruyó para siempre. Entonces, porque tiene que haber equilibrio. La gente, yo quiero ver a una ADP que haga propuestas, pero propuestas científicas, propuestas en cuanto al mejoramiento del ministerio como tal. Calidad. En la calidad de los profesores, preocupada por la calidad de sus propios miembros. De calidad de la educación. Claro. Nunca hemos visto, excepto algunos pininos muy pequeños, ejercicios muy poco significativos, a la ADP preocupado y ocupado y atento a lo que tiene que ver con la calidad educativa. ¿Qué es un profesor? El profesor es calidad. ¿Qué es lo que hace un profesor en la sociedad? Aportar valor cualitativo. Eso es un profesor. ¿Cuál es la diferencia de tú graduarte, por ejemplo, apoyando lo que tú estás diciendo, Alejandro, de tú graduarte, no voy a decir nombre para que ninguna universidad dominicana se ofenda, pero una universidad dominicana, o graduarte en Harvard, en Columbia o en Cornell en Estados Unidos? La calidad. La calidad. Entonces eso lo da porque tiene profesores mejores, formados. Vamos a agregarle a esa calidad, vamos a ponerle detalle, laboratorios apropiados. Hay un edificio, yo sí voy a decir nombre porque además soy profesor allá, hay un edificio tremendo en la UAS que se llama Edificio de Laboratorios. Por un edificio. Que están lo de química, biología, todo eso. Impresionante. Y el edificio no se usa.
Dominicanismo puro. Los laboratorios de ingeniería están ahí, de física y todas las áreas. ¿Y no lo usan, no dan sí, laboratorio ahí? Laboratorios pequeños, artesanales, pero el edificio que se construyó para eso no está equipado suficientemente y prácticamente no se usa en la propia universidad. Y es un edificio moderno, preparado para eso. Entonces, si usted no tiene laboratorios, talleres, no hay calidad educativa. Después, relacionado con eso, vienen los instrumentos educativos en el aula. Yo te confieso, algo, es la primera vez que lo voy a decir en un medio. Tiene que ser en una mirada. Cuando yo empecé mi carrera de profesor, empecé en UNIBE y después estuve en APEC. Y en APEC recuerdo con precisión, estimulado porque me ofrecieron la materia y me preparé para ella, Sociología de la Comunicación. Y yo recuerdo el aula exacta y en qué área de APEC estaba, cuando yo decía que la pizarra de tiza tenía que convertirse en una pantalla electrónica. Y te estoy hablando... ¿De qué año estamos hablando, exacto? Eso es en el 91. Eso era una fantasía en ese tiempo. Pero ya yo veía... Eso nadie te lo iba a creer, va a decir, el profesor está medio... Él cree que está en... Ya yo veía la necesidad. Pues llegamos ahora, al 2022, y no hay aulas... que no tengan una pantalla. Que tengan pantalla en la universidad. Todavía. Todavía en las universidades. Excepto algunas aulas de posgrado. Oye, como posgrado. Yo daba clases en una universidad con una pantalla. Y algunas aulas especializadas. Y después proyección. Una universidad privada. Proyectores que hay. Hace tiempo que se están usando proyectores. Pero no hay un aula. Mira, en una casa. O sea, la sala de cualquier casa, incluyendo casas humildes, en la periferia de los ríos, para que entendamos mejor. Ellos tienen más dispositivos modernos de comunicación, con un celular, con tres celulares, que una aula docente. Explícame eso. Tienen más recursos. En una vivienda. En una vivienda pequeñita, de pocos metros, con muy pocos recursos. Tienen más recursos tecnológicos y más conexión que en un aula. Escuchemos lo siguiente, dominicanos y dominicanas. Las aulas tienen que ser ultramodernas. Tienen que tener el mejor sistema de comunicación digital que puede existir y la conexión digital más potente posible. Tú entraste al aula y tienes una conexión apropiada para el aula y para el plantel en general, o la ciudad universitaria en este caso, una conexión potentísima para usted procesar información y utilizar dispositivos de todo tipo. O sea, agrega eso en todos los dispositivos de comunicación. Entonces, adiciona las bibliotecas físicas y digitales especializadas por campo de estudio. Entonces, usted tiene que llegar a esos rangos y después viene entonces el salario del profesor y la meritocracia del profesor. ¿Qué quiere decir esto? Los salarios del profesor tienen que estar asociados a su capacidad. Entonces ahí yo quisiera ver... A su disposición, a profesores mejores tienen que ganar más. Entonces yo quisiera ver a una ADP luchando, protestando, con el medio que ellos entiendan, porque las becas de maestría no han salido, que tienen miembros de su asociación sin hacer la maestría correspondiente, que no se han formado debidamente. Eso es lo que yo quisiera, verlos haciendo protestas, porque las aulas no tienen todavía esas pantallas táctiles que se necesitan en esta época moderna, porque sus aulas no tienen internet en la escuela. Yo quisiera ver esa protesta de los maestros y no verlos avergonzando al país. Solamente verlo en función de beneficio económico. Solamente. Que lo hagan. En este caso de vagancia, porque estamos hablando de que simplemente quieren una semana más de vacaciones en un país del que ellos saben muy bien el tiempo que se ha perdido por efecto de la pandemia. Enrique, quedan muy mal sobre este tema vamos a continuar, pero me gustaría que aprovechemos también. Han pasado unos acontecimientos violentos en la sociedad recientemente. 6 jóvenes muertos en Los Alcarrizos, un territorio que conozco muy bien, ¿verdad? Hace muchos años que estoy vinculado a él. Dicen que es una banda que la policía estaba persiguiendo. Otros dicen que la policía parece que ha dicho que es un intercambio de disparos. Gente que estaba ahí dice que no fue intercambio, que llegaron y lo cazaron. Ahora, ha habido unos cuantos acontecimientos de ese tipo que evidentemente indica que alguien dio una orden de poner un poquito de apretar un poquito.
Y nosotros en alguna sesión anterior, una mirada, hablamos de eso, pero hay que tener cuidado, hay que saber manejar esas situaciones. La sociedad, cuando se sienten inseguras, apoyan la represión. Sí. Y apoyan el control violento. Uno lo entiende, uno lo comprende. Y además hay grados y hay grados. Hay grados en que evidentemente la autoridad tiene que actuar. Entonces llamamos a manejar esto con el comedimiento debido, aunque habíamos dicho incluso que la seguridad se torna un poco más estable en la sociedad dominicana en los últimos días, pero no queremos que se desborde, porque además eso está conectado con otra inquietud que hemos tenido en una mirada en los programas de este diciembre 2022, y es con relación a si la Navidad, si sentimos la Navidad o no sentimos la Navidad. Sí. Entonces, con estos acontecimientos violentos y sangrientos, eso no es Navidad. Eso no es Navidad. Enlutan la Navidad, empañan la Navidad. Hacen la gente sentir el sentimiento contrario al navideño. Le hace sentir tristeza, desolación. Porque el tema de usted reconocer de que esas personas eran delincuentes, que tenían ficha, que tenían antecedentes, no le da a usted autoridad, potestad para usted ejecutar. Se supone que la policía está diseñada para apresar, someter entonces a la justicia, y en virtud de la ley, que es lo que nosotros debemos siempre apegarnos y socorrernos, de la ley, entonces que se le imponga la condena correspondiente, pero no constituirse en cuerpo represivo, en juez y finalmente en sepultura. Y en carcelarios, en carceleros también. Lo que sí tenemos, una característica que tenemos de la Navidad son dos. El frío, sí, que ha ido creciendo, sí, incluyendo temperatura prácticamente seca de récord. Una temperatura en 70 aquí en la capital, 70 grados Fahrenheit, me refiero. ¿Cuántos serán eso en Pero hablaron Celsius? De bajo 7 grados allá en la montaña. Manuel, ¿cuántos son? 70 grados Fahrenheit. Son el hermano Manuel Mato, que nos está acompañando aquí en el estudio. Esos son que algunos... es un que maneja muchos números. Algunos 20 grados, 20, 18 grados Celsius. Está muy bueno. Pero bajó sobre 7 grados, me dicen, allá. En Valle Nuevo, Constanza. Son muchos. Donde usualmente hacen unas temperaturas que uno cree que son ajenas al territorio nacional. Entonces, el otro síntoma, que es muy navideño, es el que también está muy presente, son los tapones. Los tapones navideños son unos tapones épicos, soberanos. Sí. Y ya no es ahora pico, ya es a toda hora. La característica de los tapones navideños es que a las 11 de la mañana, a las 10:30, a las 2:30, a las 1:30, a las 3:30, el tapón está exactamente. Incluso, y lo que están manejando y han manejado recientemente y están viendo el programa hoy, están viendo el programa después de manejar, saben que también llega la noche. A las 9 de la noche un taponazo impresionante, a las 9:30 un tapón, a las 10:30, y especialmente en el polígono central, ¿verdad? En el polígono central que está ahí. Si tú quieres, vamos a tomarlo de la Churchill, aunque si tú quieres lo puedes llevar a la dueña de casa, pero la Churchill. Entre Churchill y Máximo Gómez, digamos, y donde la puedes cortar un poquito más. ¿Dónde se está ejecutando la política de vigilancia por cuadrante de la policía? Para volver al poco. El tránsito. Ahí, en ese polígono. Enrique, esa Churchill. A propósito, Alejandro, a las 10 de la noche, a las 10:30, un tapón soberano, que por cierto es una avenida que está alumbrada como nunca en los últimos años, que es un tema que hemos tratado. A propósito, a mí me gustaría que la policía defina qué es un polígono. ¿Cuáles son los límites de un polígono, un cuadrante? Sí. ¿Cuáles son los límites de ese cuadrante? ¿Cuántos cuadrantes hay en el área que ellos han identificado? Yo pienso que el lenguaje ¿Y popular, cuáles son las calles que definen cada cuadrante? Sí, yo pienso que el lenguaje... para que la gente entienda yo creo que su propio lugar. Yo creo que el lenguaje popular, yo creo que un ¿cuántos agentes le asigna a cada cuadrante? Yo creo que un cuadrante es algo asigún. Hay que informar, Yo creo que es asigún. Ajá. Un lenguaje así. Los cuadrantes son asigún. ¿Asigún? Sí, asigún. ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, de un tamaño aquí, de un tamaño allí, de un tamaño al otro. Yo pienso que eso tiene que ver con eso. Yo de verdad pienso que eso depende de las circunstancias. Ahora, la decisión de ir al cuadrante, tenemos que saludarla, desde aquí lo hemos saludado y lo repetimos, porque es una decisión correcta. A mí me gusta. Porque el cuadrante lo que significa es, o en el enfoque del hermano José La Luz, ¿verdad?, con su propuesta perimetral, seguridad que perimetral. es lo mismo,
Sí. Son dos nombres, pero es la misma cosa. Lo que significa ir al territorio. La seguridad tiene que verse en el territorio. Es correcto. La seguridad tiene que ir al territorio. Usted tiene que ir garantizando la seguridad en función del territorio. Eso es correcto. En toda parte que eso ha tenido éxito en función de esa lógica territorial. Ahora, Alejandro, eso está bien. Uno ve, como tú dices, eso que uno saluda de esa seguridad perimetral, o por cuadrante, como se le ha llamado, en el polígono central, pero entonces ve como que la violencia se expande a la periferia. ¿Por qué de aceite? Es la lógica del aceite. Tú tiras aceite aquí y el aceite se va, como el aceite en el papel. Entonces la delincuencia, los actos violentos se van como el aceite. Si tú lo controlas aquí, se va como un fuego. Tú vas apagando el fuego aquí y el fuego sigue avanzando. Por eso tú requieres una política de enfoque global, un abordaje de conjunto en el que la ciudadanía tiene que jugar su papel y no dejarle solo la responsabilidad al Ministerio del Interior o a la policía. Eso es un dato también. Lógicamente a ellos les corresponde ser el agente coordinador del proceso. Estos son temas que saben que siempre tratamos una mirada porque nos ocupa. Nos ocupa la atención de lo que afecta a la ciudadanía dominicana. Este programa se debe a eso. Ejercicio de recomendación para buscar una convivencia mucho mejor. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó y yo quería, y le prometemos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes en una mirada, tocar el tema internacional, pero el tiempo desafortunadamente, porque lo de Perú me gustaría ver. Queda pendiente porque ahora hay que decir sencillamente hasta la próxima.